365 promesas. 365 razones para creer que Dios nunca falla. Las hojas caen, bailan sin control. Mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Descubriendo al Dios que cumple lo que dice. Con Wendy Necio Sub. ...20 de mayo, promesa 140... después del dolor, su gloria. En el Evangelio de Juan, en los versos del 21 al 26... y también el verso 40... es una conversación de Jesús con Marta. En la Nueva Traducción Viviente dice: Marta le dijo a Jesús: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora, yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos, en el día final. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Verso 40. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? En la Biblia el mensaje, estos mismos versos, dice: Marta le reprochó: Maestro, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero incluso ahora, sé que cualquier cosa que le pidas a Dios te la dará. Jesús le informó: tu hermano resucitará. Sé que resucitará en la resurrección al final de los tiempos, contestó Marta. No tienes que esperar hasta el final, respondió Jesús. Yo soy, ahora mismo, la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive creyendo en mí, al final, no morirá jamás. ¿Crees esto? El verso 40 dice: Jesús la miró a los ojos. ¿No te dije que si crees, verás la gloria de Dios? Dios promete que aún lo que parece terminado puede volver a vivir cuando Jesús entre en escena. Lo que para ti duele al final, para Dios todavía tiene futuro. Hay dolores que no nacen de lo que perdimos, sino de lo que pensamos que Dios no hizo a tiempo. Marta aquí no estaba hablando sobre la muerte de Lázaro. Marta aquí estaba hablando de una decepción silenciosa. Jesús, llegaste tarde. Y hay muchas personas que en algún momento le hemos dicho al Señor: Señor, y es tarde. Es tarde para esta sanidad, es tarde para esta respuesta, es tarde para este amor, es tarde, Señor, es tarde. Ya llegaste tarde. Y si somos honestos, todos nos hemos sentido así alguna vez. Si hubieras llegado antes de que se rompiera mi matrimonio, si hubieras llegado antes de que me despidieran, si hubieras llegado antes de que mi hijo se alejara, si hubieras llegado antes de que la ansiedad me consumiera, si hubieras llegado antes de que muriera ese sueño. Betania era el lugar donde ocurre esta historia. Estaba a menos de 3 kilómetros de Jerusalén, en el hogar de Marta, de María y de Lázaro. Quizás la única casa donde Jesús se sentaba a la mesa, sin agenda, sin multitudes, sin necesidad de demostrar nada. Una casa de descanso para Jesús. La Biblia nos dice que Jesús pasaba tiempo ahí, en la casa con sus amigos. Y al mismo tiempo eso es lo más desconcertante del relato. Porque Jesús recibió la noticia de que su amigo estaba enfermo y decidió esperar. No fue inmediatamente. Porque hay momentos donde el silencio de Dios nos va a preparar nuestro corazón. No significa que Él no haya estado pendiente. Significa que Él tiene su tiempo y que muchas veces el tiempo de Él no es nuestro mismo tiempo. Las demoras de Dios no son negaciones, muchas veces son el escenario para los milagros más profundos de los que nosotros imaginamos. Los biólogos forestales documentaron algo que parece contradictorio. Hay semillas que solo germinan
con el calor extremo del fuego. Su cáscara es tan dura que sin esa temperatura jamás se abrirían. Así que el incendio no las destruye, el incendio las activa. Y yo creo que Dios trabaja igual, porque lo que parece destrucción desde afuera, como la enfermedad, la pérdida, el duelo, la espera que se hizo demasiado larga, en sus manos es exactamente la temperatura que activa lo que estaba dormido dentro de ti. La gloria no viene antes del fuego, viene después. Y lo que nace del otro lado no se parece en nada a lo que había antes del incendio. ¿Y qué te quiero enseñar con esto? Que el dolor actual que estamos viviendo no es una señal del abandono de Dios, jamás. Es la señal de la antesala de la gloria de Dios. Marta tenía fe, pero limitada al pasado. Le decía, si hubieras estado aquí. Luego, tenía fe, pero postergada al futuro. Sé que resucitará, decía, pero al final, y en esa tensión entre el pasado que ya perdió y el futuro que todavía no llega, Jesús irrumpe y le dice, no tienes que esperar hasta el final. Yo soy ahora mismo la resurrección y la vida. A veces nosotros pensamos que Dios nos abandonó, cuando en realidad Él está preparando una gloria más grande de la que nosotros imaginamos. Dios nunca llega tarde, pero rara vez llega cuando nosotros esperamos. Y ese intervalo entre lo que pedimos y lo que recibimos no es el silencio de Dios, es el espacio donde la fe deja de ser teoría y se convierte en una raíz profunda. Así que Dios me ha enviado hoy a recordarte, Él no se tardó. Él estaba preparando algo que tus ojos todavía no podían ver. Los momentos en los que Dios parece más distante suelen ser los momentos en los que Él está más activo, en los que sentimos mucho más su presencia con nosotros. Y eso cambia completamente la forma en la que nosotros esperamos las cosas, porque no es una espera pasiva, es una espera con esperanza, es una espera que cree. Yo no sé qué duelo llevas cargando, que quizás hasta ahora no entiendes. Hay algo que enterraste, un sueño, una relación, una esperanza, algo que te parece demasiado muerto para creerle a Dios de nuevo. Pero Jesús no te da una solución, Jesús se da a sí mismo. Y algo cambia cuando nosotros entendemos lo que realmente dijo Jesús. Él no dijo, yo traigo resurrección. Él dijo, yo soy la resurrección. Porque la respuesta no era un evento, no era una fecha, era una persona. Hay gente esperando que la circunstancia cambie para volver a vivir. Pero Jesús no vino a cambiar escenarios, a cambiar temporadas. Él vino a devolver vida a corazones que estaban muertos. El problema no es que Dios no pueda, es que nosotros lo hemos reducido al tamaño de nuestra experiencia. Lo ponemos dentro de los límites de lo que ya vimos y nos sorprendemos cuando Él actúa fuera de esos límites. Pero tú no te quedaste sin opciones. Te quedaste cara a cara con el único que sí puede hacer algo en tu vida y en tu historia. Hay momentos en la vida donde Dios cierra todas las puertas excepto una. Y esa puerta tiene grabado su nombre. No es una crisis de recursos, es una invitación a conocerlo de manera que solo es posible en el fondo del pozo, allí donde nadie ve, donde estamos solos, tú y Él, yo y Él. Dios no te lleva al límite para abandonarte ahí, no, te lleva al límite para que descubras que Él es más que suficiente. Tú le has pedido hoy no solo que te resuelva el problema, sino que se revele a ti en medio de ese problema. Cuando Jesús llega al sepulcro, Lázaro ya llevaba 4 días de muerto. En la cultura judía existía una creencia popular de que el espíritu rondaba el cuerpo durante 3 días. Pero el 4.º día ya representaba lo irreversible. Ya no había esperanza humana. Ya había olor a muerte. Por eso Marta dice, Señor, ya huele mal. ¿Y sabes qué? Eso es lo que hace exactamente el dolor.
empieza a oler a resignación. Hay sueños que huelen a abandono. Hay relaciones que huelen a fracaso. Hay personas que sonríen por fuera, se maquillan, pero por dentro sienten que algo se murió hace mucho tiempo. Pero Jesús se especializa en entrar donde otros ya dejaron de creer. Y hay algo impactante, que Él no evita el sepulcro. Él va directamente hacia Él. Porque Dios no le tiene miedo a tus ruinas. Él entra a los lugares donde otros solo ven finales. Tu situación puede parecer irreversible para ti, pero nunca será imposible para Dios. Los momentos más oscuros de tu historia no son el final de tu capítulo. Son la página en blanco donde Dios está a punto de escribir algo que nadie esperaba. La gloria de Dios no se revela donde todo está bien. Se revela donde todo parecía terminado. Y entonces Jesús hace una pregunta que no era para Lázaro, era para Marta. Era para todos los que estaban ahí. Y también es para ti el día de hoy. ¿Lo crees? Porque el milagro no comienza en la tumba, siempre comienza en la fe. ¿Lo crees? La fe no va a negar el dolor. La fe mira el dolor y aún así decide creer. Hay personas que solo creen cuando ven. Pero Jesús dijo, si crees, verás la gloria de Dios. Y no al revés. Dios no necesita tus aplausos para obrar. Dios necesita tu fe. Antes de la piedra, antes de la señal, antes de ver el milagro. Tu fe anticipada. La fe no va después de ver la gloria, no. Va antes y siempre antes. Y yo quiero contarte algo. Cuando yo era pequeña, mi bisabuela fue operada. Era una operación muy delicada al estómago. Le cortaron gran parte del intestino. Se quedó con muy poco. Los médicos nos explicaron que la medicina solo ofrecía una cantidad limitada de tiempo. Y que dada su avanzada edad, tenía 86 años, y la extensión de la cirugía, el tiempo que ella tenía de vida era muy poco. Yo recuerdo a mi familia reunida alrededor de esa cama. Todos orando, todos de rodillas, todos pidiéndole a Dios un milagro. Le pedimos al Señor que obrara como solo Él podía obrar. Que si había algo imposible para la medicina, no lo era para Dios. Pasó el tiempo y mi bisabuela no se fue. Se sanó. Vivió 6 años más con un pedacito de intestino. Los médicos no tenían explicación. Nosotros sí la teníamos. Esa imagen de mi familia creyendo alrededor de lo que parecía una despedida me enseñó a mí algo que ningún libro de teología me hubiera podido enseñar de la misma manera. La gloria de Dios se muestra exactamente ahí, donde los médicos ya cerraron el expediente, donde la lógica humana ya firmó el diagnóstico final. Yo ese día vi un ángel alrededor de la cama de mi bisabuela. Yo ese día sentí algo muy especial que nunca antes había sentido con la oración. Dios no necesita mucho margen, Él necesita fe. Y esa fe no tiene que ser perfecta, solo tiene que ser dirigida hacia Él. Y tampoco estoy diciendo que si tu ser querido falleció, a ti te faltó fe. No. Hoy solo quiero hacerte una pregunta. ¿Hay algo en tu vida que ya enterraste? Una promesa, una relación, un sueño. De repente que Dios podría estar llamando a que resucite el día de hoy. Y antes de hablar de fe, yo quiero hablar de dolor porque conozco a personas de cerca que han perdido a alguien, que están en un proceso de duelo. Y sé que no existe un duelo que tenga palabras fáciles, que no se procesa de un día para otro. Por más que la gente quiera ayudarnos, darnos palabras de aliento, es un dolor que vive contigo en el desayuno, en las noches, en los cumpleaños, en las fechas especiales, donde ya no es lo mismo. Y si esa persona eres tú hoy, yo no quiero darte las mismas respuestas fáciles que todos dan.
primero que quiero decirte es que Dios no pide nunca que tú finjas que no te duele. Porque Jesús vio llorar a María. Y la Biblia dice que Él también lloró en Juan 11:35. El versículo más corto de la Biblia es también el más profundo, porque Dios conoce el peso de tu pérdida. Amigos, un duelo no es falta de fe, es el precio del amor. Y Dios lo sabe porque Él mismo lo vivió. Entonces, ¿cómo se procesa el dolor desde la fe? Nunca es con fórmulas, pero sí es con pasos que pueden ayudarte a caminar, aunque sea de a pocos, aunque sea despacio. Lo primero que quiero enseñarte es date el permiso de llorar, porque el dolor no negado es ese dolor que sana. Marta lloró, María lloró, Jesús lloró. Llorar no es que has perdido la fe, es mostrarte humano delante de Dios. No tienes que tener todas las fuerzas. Tú no eres Superman, no eres la Mujer Maravilla. No tienes que estar bien siempre. Es permitido que muchas veces llores. Segundo, no proceses solo lo que fue hecho para compartirse, porque hay dolores que se infectan cuando se guardan. Y no porque seas débil, sino porque tú fuiste creado para comunidad, para vivir alrededor de las personas. Busca a alguien de confianza, un consejero, un amigo, un pastor, alguien que sepa escuchar y que no trate de resolver tu problema. Un dolor compartido no desaparece, pero pesa menos. Hay una frase conocida que dice que una pena entre dos es menos atroz. Lo tercero, habla con Dios aunque no tengas palabras. A veces la oración más poderosa no tiene palabras, pero tiene lágrimas. Es sentarse con Él en silencio, es decirle, Señor, yo no entiendo, pero aquí estoy. Dios no necesita tus argumentos, solo necesita tu presencia. Si tienes que drenar, drena en la presencia de Dios. Si hay alguien a quien no le puedes contar lo que estás viviendo, bueno, acércate a Él, con o sin palabras. Cuarto, no apures el proceso porque un duelo no tiene calendario. No es que con 6 meses ya vas a estar totalmente bien. No sientas esa presión de que, oye, ya deberías estar bien. Esa es una de las mentiras más crueles del entorno. Date tu tiempo. La resurrección de Lázaro no vino el primer día, vino el cuarto, cuando ya nadie esperaba absolutamente nada. Y quinto y último, permite que tu fe coexista con el dolor, porque tú no tienes que elegir entre creer y doler. Tú puedes hacer ambas cosas y al mismo tiempo. Marta lo hizo. Le dijo, Señor, si hubieras estado aquí. Y aún así añadió, pero aún ahora yo sé que Dios puede. Así que la fe no exige que el dolor desaparezca. La fe camina junto al dolor, pero hacia Jesús. Y quiero decirte algo con todo el corazón. Si hoy estás en medio de un duelo y que tú sientes que es imposible cargar, no tienes que resolverlo hoy. Solo tienes que traerlo delante de Dios. Quiero que repitas conmigo esta afirmación. Aunque mi fe esté cansada, seguiré creyendo. Jesús, tú eres la resurrección y la vida. Mi historia no termina en el sepulcro. Yo veré la gloria de Dios. Y ora conmigo. Señor, hoy traemos delante de ti lo que hemos sentido que hemos perdido. Todo lo que está roto, todo lo que nos duele, todo lo muerto en nuestra vida. Las oraciones que parecen no haber sido respondidas. Los sueños que enterramos. Esas áreas donde pensamos, ya llegaste tarde, Señor. Hoy decidimos creer otra vez. Entra en nuestras ruinas, entra en nuestros silencios, entra en nuestras decepciones y sopla vida donde ya no quedan fuerzas. Enséñanos a confiar, incluso cuando no entendemos tus tiempos. Y así como llamaste a Lázaro fuera de la tumba, llama nuevamente a vivir todo propósito que parece haber acabado en nosotros.
Creo, Señor, que si tú lo prometiste, aún no es el final. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Las lecturas que nos acompañan en este día las encontramos en 1 de Samuel, capítulo 26, verso 1, hasta el capítulo 28, verso 25. Juan, capítulo 11, versos del 1 al 54. El Salmo 117, versos 1 y 2. Y Proverbios, capítulo 15, versos 22 al 23. Ahora sí, toma tu Biblia, tu lapicero, tu cuaderno, pide al Espíritu Santo que te hable como nunca antes. Ponte tus lentes de la fe, abróchate los cinturones que comenzamos esta carrera en 3, 2, 1, adelante. 1 de Samuel, capítulo 26. Ahora bien, algunos hombres de Zif fueron a Gibea para decirle a Saúl: David está escondido en la colina de Aquila, que tiene vista a Jesimón. Entonces Saúl escogió a 3,000 soldados selectos de Israel y salió con ellos a perseguir a David en el desierto de Zif. Saúl acampó junto al camino que está al lado de la colina de Aquila, cerca de Jesimón, donde David se escondía. Cuando David se enteró de que Saúl había venido al desierto a perseguirlo, envió espías para verificar la noticia de su llegada. Cierta noche, David pasó desapercibido al campamento de Saúl para echar un vistazo. Saúl y Abner, hijo de Ner, el comandante del ejército, dormían dentro del círculo formado por sus guerreros, todos bien dormidos. ¿Quién se ofrece a ir conmigo?, preguntó David a Ahimelech, el hitita, y a Abisai, hijo de Sarvia, hermano de Joab. Yo voy contigo, contestó Abisai. Entonces David y Abisai fueron directo al campamento de Saúl y lo encontraron dormido con su lanza clavada en la tierra junto a su cabeza. Abner y los soldados estaban dormidos alrededor de él. Esta vez, sin duda alguna, Dios te ha entregado a tu enemigo, le susurró Abisai a David. Déjame que lo clave en la tierra con un solo golpe con mi lanza. No hará falta darle 2. No, dijo David, no lo mates, pues ¿quién quedará inocente después de atacar al ungido del Señor? Seguro que el Señor herirá a Saúl algún día, o morirá de viejo o en la batalla. El Señor me libre de que mate al que ha ungido. Pero toma su lanza y la jarra de agua que están junto a su cabeza, y luego vámonos de aquí. Entonces David mismo tomó la lanza y la jarra de agua que estaban cerca de la cabeza de Saúl. Luego él y Abisai escaparon sin que nadie los viera ni despertara, porque el Señor hizo que los hombres de Saúl cayeran en un sueño profundo. David subió la colina del lado opuesto del campamento hasta que estuvo a una distancia segura. Luego les gritó a los soldados y a Abner, hijo de Ner: «Despiértate, Abner». «¿Quién es?», preguntó Abner. «Bueno, Abner, eres un gran hombre de verdad», se burló David. «En todo Israel, ¿dónde hay uno que sea tan poderoso como tú? Entonces, ¿por qué no protegiste a tu amo, el rey, cuando alguien entró a matarlo? Esto no está nada bien. Juro por el Señor que tú y tus hombres merecen morir, porque no protegiste a tu amo, el ungido del Señor. Mira a tu alrededor, ¿dónde están la lanza del rey y la jarra de agua que estaban junto a su cabeza?» Saúl reconoció la voz de David y gritó: «¿Eres tú, David, hijo mío?» Y David contestó: «Sí, mi señor el rey. ¿Por qué me persigue? ¿Qué hice? ¿Qué delito cometí? Pero ahora que mi señor el rey escuche a su siervo, si el Señor lo ha incitado en mi contra, entonces que él acepte mi ofrenda. Pero si esto es solo un plan humano, entonces los que estén involucrados sean malditos por el Señor, pues me han expulsado de mi hogar y ya no puedo vivir entre el pueblo del Señor, y han dicho: ve, rinde culto a dioses paganos. Debo morir en tierra extranjera, lejos de la presencia del Señor. ¿Por qué el rey de Israel ha salido a buscar a una sola pulga? ¿Por qué me persigue como a una perdiz en las montañas?» Entonces Saúl confesó: «He pecado, hijo mío. Vuelve a casa y no trataré de hacerte daño, porque hoy has valorado mi vida. He sido un tonto y he estado muy,
pero muy equivocado. Aquí está su lanza, oh rey, dijo David. Permita que uno de sus jóvenes venga por ella. El Señor da su propia recompensa por hacer el bien y por ser leal, y yo rehusé matarlo, aun cuando el Señor lo puso en mi poder, porque usted es el ungido del Señor. Ahora que el Señor valore mi vida, así como yo he valorado la suya. Que Él me rescate de todas mis dificultades. Y Saúl le dijo a David: bendiciones sobre tu vida, David, hijo mío. Harás muchas acciones heroicas y seguramente te irá bien en todo lo que hagas. Luego David se fue y Saúl regresó a su casa. Primera de Samuel, capítulo 27. Pero David seguía pensando: algún día Saúl me va a atrapar. Lo mejor que puedo hacer es escapar y vivir entre los filisteos. Entonces Saúl dejará de buscarme en el territorio israelita y por fin estaré a salvo. Así que David tomó a sus 600 hombres y se fue y se unió a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat. David y sus hombres, junto con sus familias, se establecieron allí con Aquis en Gat. David llevó consigo a sus 2 esposas, Ahinoam de Jezreel y Abigail, la viuda de Nabal de Carmelo. Pronto le llegó a Saúl la noticia de que David había huido a Gat, así que dejó de perseguirlo. Cierto día, David le dijo a Aquis: si te parece bien, preferimos vivir en una de las ciudades que están en el campo, en lugar de vivir aquí en la ciudad real. Entonces Aquis le dio la ciudad de Siglag, que hasta el día de hoy pertenece a los reyes de Judá, y vivieron allí entre los filisteos 1 año y 4 meses. David y sus hombres pasaban su tiempo asaltando a los jeruseos, a los jerjesitas, a los amalecitas, pueblos que desde los tiempos antiguos vivían cerca de Shur, hacia la tierra de Egipto. David no dejaba ni una sola persona con vida en los pueblos que atacaba. Tomaba las ovejas, las cabras, el ganado, los burros, los camellos y la ropa antes de volver a la casa para ver al rey Aquis. ¿Dónde atacaste hoy?, le preguntaba Aquis, y David respondía: atacamos el sur de Judá, los Jeraamelitas y los ceneos. Nadie quedaba con vida que pudiera ir a Gat y contar dónde él había estado de verdad. Esto sucedía una y otra vez mientras vivía entre los filisteos. Aquis le creía a David y pensaba: a estas alturas el pueblo de Israel lo debe odiar amargamente. Ahora tendrá que quedarse aquí y servirme para siempre. Primera de Samuel, capítulo 28. Por ese tiempo, los filisteos reunieron sus ejércitos para ir a la guerra contra Israel. El rey de Aquis le dijo a David: se espera que tú y tus hombres salgan conmigo a la batalla. Muy bien, acordó David. Ahora comprobarás tú mismo lo que podemos hacer. Después, Aquis le dijo a David: te haré mi guardaespaldas personal de por vida. Durante este tiempo, Samuel había muerto y todo Israel había hecho duelo por él. Fue enterrado en Ramá, su ciudad natal. Saúl había expulsado del territorio de Israel a todos los médiums y a todos los que consultaban los espíritus de los muertos. Los filisteos montaron su campamento en Sunem, y Saúl reunió a todo el ejército de Israel y acampó en Gilboa. Cuando Saúl vio el inmenso ejército filisteo, tuvo miedo y se aterrorizó. Entonces le preguntó al Señor qué debía hacer, pero el Señor rehusó contestarle, ya fuera por sueños o por sorteo sagrado o por medio de los profetas. Así que Saúl les dijo a sus consejeros: busquen a una mujer que sea medium para ir y preguntarle qué hacer. Sus consejeros le respondieron: hay una medium en Endor. Entonces Saúl se disfrazó con ropa común en lugar de ponerse sus vestiduras reales y fue a casa de la mujer por la noche, acompañado de 2 de sus hombres. Tengo que hablar con un hombre que ha muerto, le dijo. ¿Puedes invocar a su espíritu por mí?
¿Estás tratando de que me maten?, preguntó la mujer. Usted sabe que Saúl ha expulsado a todos los medios y a todos los que consultan los espíritus de los muertos. ¿Por qué me tiende una trampa? Pero Saúl le hizo un juramento en el nombre del Señor y le prometió: tan cierto como que el Señor vive, nada malo te pasará por hacerlo. Finalmente, la mujer dijo: bien, ¿el espíritu de quién quiere que invoque? Llama a Samuel, respondió Saúl. Cuando la mujer vio a Samuel, gritó: me engañó. Usted es Saúl. No tengas miedo, le dijo el rey. ¿Qué es lo que ves? Veo a un Dios subiendo de la tierra, dijo ella. ¿Y qué aspecto tiene?, preguntó Saúl. Es un hombre anciano, envuelto en un manto, le contestó ella. Saúl se dio cuenta de que era Samuel y se postró en el suelo delante de él. ¿Por qué me molestas llamándome a regresar?, le preguntó Samuel a Saúl. Porque estoy en graves dificultades, contestó Saúl. Los filisteos están en guerra conmigo y Dios me ha dejado y no me responde ni por medio de profetas ni por sueños. Entonces te llamé para que me digas qué hacer. Pero Samuel respondió: ¿por qué me preguntas a mí? Si el Señor te abandonó y se ha vuelto tu enemigo. El Señor ha hecho exactamente lo que dijo que haría. Te ha arrancado del reino y se lo dio a tu rival, David. Hoy el Señor te ha hecho esto porque rehusaste llevar a cabo su ira feroz contra los amalecitas. Además, el Señor te entregará a ti y al ejército de Israel en manos de los filisteos, y mañana tú y tus hijos estarán aquí conmigo. El Señor derribará al ejército de Israel y caerá derrotado. Entonces Saúl cayó al suelo, cuán largo era, paralizado por el miedo a causa de las palabras de Samuel. También estaba desfallecido de hambre, porque no había comido nada en todo el día ni en toda la noche. Cuando la mujer lo vio tan deshecho, le dijo: Señor, obedecí sus órdenes a riesgo de mi vida. Ahora haga lo que me dijo y déjeme que le dé algo de comer para que pueda recuperar sus fuerzas para el viaje de regreso. Pero Saúl se negó a comer. Entonces sus consejeros también le insistieron que comiera. Así que finalmente cedió, se levantó del suelo y tomó asiento. La mujer había estado engordando un becerro, así que fue con rapidez y lo mató. Tomó un poco de harina, la amasó y horneó pan sin levadura. Entonces les llevó la comida a Saúl y a sus consejeros y comieron. Después salieron en la oscuridad de la noche. Hemos leído 3 capítulos de Primera de Samuel y nos encontramos en los últimos capítulos de la vida de Saúl y en el cierre de una etapa de formación crucial para David. En el capítulo 26 nos muestran un segundo episodio en el que David tiene la oportunidad de matar a Saúl, pero decide nuevamente no hacerlo. La escena ocurre en la colina de Hasila, probablemente ubicada al sureste de Zif, una región que delata una constante vulnerabilidad de David. A pesar de haber sido ungido, aún él no es rey, y sus acciones demuestran más madurez que las del mismo Saúl, que sí ocupa el trono. En 1 de Samuel, capítulo 27, David toma una decisión práctica, pero dudosa. Se va con sus 600 hombres al territorio filisteo. Sí, al territorio donde pecó Sansón, a ese territorio filisteo, específicamente a la ciudad de Gat, la ciudad de Goliat. Paradójicamente, él busca seguridad en un territorio enemigo. Este capítulo revela la tensión entre la fe y la supervivencia. Y finalmente, en el capítulo 28 de Primera de Samuel, nos llevan a una escena inquietante. Saúl, desesperado por dirección divina, acude a una médium en Endor, a pesar de haber expulsado a todos los que practicaban la adivinación. Lo que allí sucede es un trágico retrato de un rey completamente desconectado de Dios. En 1 de Samuel 26 vemos que la grandeza de David no estaba en el trono, sino en su carácter. David perdona nuevamente
la vida a Saúl, no por cobarde, sino porque él tenía una convicción. Él reconocía que Saúl era el ungido de Dios. Y también él entiende que la promoción viene de Dios, no por la fuerza de nuestras manos, no porque nosotros empujemos las cosas. En una cultura que celebra el tomar el control, David nos enseña que el autocontrol o el dominio propio es el verdadero camino al poder. Saúl, por el contrario, reconoce su pecado, pero no cambia su conducta. Hay remordimiento, pero no hay arrepentimiento. La verdadera fe no se mide en momentos de adoración pública, sino en tus decisiones privadas. Tú podrías vengarte, pero eliges honrar a Dios. ¿Te ha pasado que has tenido todas las pruebas, tienes todo el conocimiento para vengarte, pero has dicho, no voy a tocar al ungido del Señor? Eso es fidelidad. Eso es que Dios pesa tu corazón y sabe que tú eres una persona íntegra. Y a pesar de que tienes la oportunidad de vengarte, no lo has hecho. Y luego vemos en 1 Samuel 27 que David se instala en Gat, ciudad de su antiguo enemigo Goliat. Él pide refugio a Aquis, el rey filisteo, y aunque la Biblia no dice que Dios le ordenara ir allí, tampoco lo reprende. Es un silencio divino que pone a prueba su discernimiento. Y mientras leía este capítulo, venía a mi mente, no todo lo que no es pecado es la voluntad de Dios. Hay cosas que Dios nos permite hacer dentro de su voluntad permisiva. Él se ha quedado en silencio, pero eso no quiere decir que esté bien lo que nosotros estemos haciendo. David vive 16 meses en una especie de doble vida, fingiendo atacar a los enemigos de Israel cuando en realidad lucha contra otros pueblos. Su estrategia le funciona, sí, pero lo aleja de la tierra prometida. ¿Qué te quiero enseñar con esto? Que no debes tomar decisiones definitivas en momentos de desgaste emocional. ¿Ustedes creen que era malo que David le diera falsos informes a Aquis? Yo creo que David cometió un error al aliarse con su enemigo. Ahora es claro que incluso a ese enemigo él le mentía. Posiblemente pensaba que su estrategia estaba justificada en un tiempo de guerra. Pero, ¿qué sucede cuando Aquis le dice a David que lo acompañara a pelear contra Israel? David estuvo de acuerdo, fingiendo lealtad a los filisteos. Y es que no hay manera de saber si habría peleado o no contra el ejército de Saúl. Pero sí sabemos que su máxima lealtad era hacia Dios y no hacia Aquis o hacia Saúl. Y luego vemos 1 Samuel. En 1 Samuel, el silencio de Dios no es su ausencia, es prueba de dependencia. Saúl estaba desesperado. No recibía la palabra de Dios ni por sueños, ni por los profetas, ni por el Urim ni Tumim. Y en su desesperación, él busca una medium, una contradicción directa a la ley que Dios mismo había impuesto. Levítico capítulo 19, verso 31, que dice: no te contamines al recurrir a los médiums o a los que consultan con los espíritus de los muertos. Yo soy el Señor, tu Dios. Dios no responde, porque ya había hablado. Si tú no estás escuchando a Dios, regresa al último lugar donde lo escuchaste. Probablemente aún estás ignorando su instrucción. Saúl no busca dirección. Él estaba buscando una confirmación de su miedo. En Endor se encuentra con una figura espiritual que parece ser Samuel, pero el mensaje es juicio y no consuelo. Y quiero decirte algo si tú eres tan desesperado como Saúl. Cuando Dios guarda silencio, no es momento de buscar otras voces. Es momento de recordar lo que Él ya te dijo. Las decisiones desesperadas nacen de un corazón impaciente. Saúl había expulsado de Israel a todos los médiums y a los que consultaban a los espíritus de los muertos, pero en su desesperación acudió a una médium a pesar de que había expulsado del país el pecado de la hechicería. Él no lo había hecho en su corazón. Su corazón aún creía en esas cosas.
Y quiero decirte algo, nosotros podemos hacer alarde denunciando el pecado, pero si no hay cambios en nuestro corazón, volveremos a él, ya que denunciar el pecado no es suficiente. Hay que hacer lo correcto. Dios les había prohibido estrictamente a los israelitas involucrarse con la adivinación, la brujería, la hechicería, los mediums y cualquiera que consultara a los muertos en Deuteronomio capítulo 18, versos del 9 al 14. La sentencia por practicar la hechicería era de pena capital, y eso lo estudiamos en Éxodo capítulo 22, verso 18. Las prácticas de ocultismo se llevaban a cabo en nombre de dioses paganos y la gente se volvía a ellas tratando de recibir las respuestas que Dios no les daba. El pecado de Saúl no solo fue consultar lo oculto, sino hacerlo con el corazón endurecido, buscando control en lugar de arrepentimiento. ¿Qué representa Endor para nosotros hoy? Endor simboliza un lugar espiritual al que acudimos cuando no queremos esperar en Dios. Buscamos respuestas rápidas en el tarot, en las cartas astrales, en los horóscopos. Y lo decimos, bueno, es por diversión. En realidad yo no creo en esto, pero vamos a ver si me sale. Rituales de limpieza energética, velas de colores, baños para el amor, falsos profetas que hablan lo que queremos oír, pero no lo que necesitamos y lo que Dios nos está diciendo en su palabra. El día de hoy hay mucha espiritualidad vacía, con ritos, sin cruz, sin verdad, sin confrontación. Cuando nosotros dejamos de confiar en Dios, nuestra mente empieza a negociar con cualquier voz que prometa alivio, aunque venga del infierno. Ahora muchos me pueden preguntar, ¿pero por qué Dios prohíbe consultar lo oculto? Porque lo oculto abre puertas espirituales reales a fuerzas de oscuridad, que no solo te engañan, sino que te esclavizan. El diablo no solo quiere influenciarte, quiere ocupar espacio en tus decisiones. En 1 Samuel 28, la médium se sorprende genuinamente cuando ve subir a Samuel. Algunos teólogos creen que Dios permitió esta manifestación como juicio para Saúl. Otros creen que fue un espíritu engañoso. Pero el punto es este, Dios no estaba allí. Saúl no encontró dirección, encontró sentencia. Porque los que practican ocultismo obtienen su información de Satanás y de los demonios, no de Dios. Dios nos habla a través de sus propios canales. ¿Y cuáles son esos canales? La Biblia, el Hijo, Jesucristo, Jesús, el Espíritu Santo. Tenemos que cerrar las puertas abiertas al enemigo. ¿Cómo? Arrepintiéndonos con sinceridad de cualquier práctica ocultista, aunque haya sido por curiosidad. Dejar de seguir contenido espiritual que mezcla lo bíblico con lo místico. Hay que tener mucho cuidado. Pedirle al Espíritu Santo discernimiento para diferenciar entre lo verdadero, lo que es real, la palabra de Dios, y lo que viene disfrazado. Llena tu mente con la palabra de Dios, no con pildoritas mágicas o con mensajes energéticos que niegan el poder de la cruz. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Has considerado el ir a Gat? A veces ese trabajo que no querías aceptar, la relación que no deberías retomar, o la rutina que te desconecta de Dios. Parecen ofrecer descanso, pero no llevan una paz real. Pregúntate, ¿este movimiento, esto que estoy pensando hacer, me acerca o me aleja del propósito y del llamado de Dios para mi vida? Antes de tomar una decisión importante, pregúntate, ¿estoy actuando desde la fe o desde el miedo? ¿Esto refleja obediencia o estoy moviéndome por conveniencia? Ya escuché a Dios y no quiero aceptar lo que me dijo. Oremos juntos hoy y digámosle, Señor, perdóname si he buscado consejo en lugares que no llevan tu nombre. Hoy cierro toda puerta abierta al engaño, al temor, al control. Llévame de vuelta a tu presencia. Aunque tengas que guardar silencio, enséñame a esperar. Hazme sensible a tu voz, firme en tu verdad y libre de toda manipulación espiritual. Dame discernimiento, Dios. Señor, en medio del silencio, ayúdame a confiar en tu fidelidad. Cuando tenga la oportunidad de vengarme, recuérdame tu justicia.
Recuérdame no tomarme la venganza en mis manos. Ayúdame a dejarla en ti. Cuando me sienta tentada a refugiarme fuera de tu voluntad, recuérdame que solo tú eres mi seguridad, mi lugar seguro, mi roca, mi Dios. Enséñame a obedecer incluso cuando no entiendo, a esperar incluso cuando me duele y a seguir creyendo incluso cuando no te escucho. Oro hoy en el nombre de Jesús. Amén. Juan capítulo 11. Un hombre llamado Lázaro estaba enfermo. Vivía en Betania con sus hermanas María y Marta. María era la misma mujer que tiempo después derramó el perfume costoso sobre los pies del Señor y lo secó con su cabello. Su hermano Lázaro estaba enfermo, así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía: Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Cuando Jesús oyó la noticia, dijo: la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba la gloria como resultado. Aunque Jesús amaba a Marta y a María y a Lázaro, se quedó donde estaba 2 días más. Pasado ese tiempo, les dijo a sus discípulos: volvamos a Judea. Pero sus discípulos se opusieron diciendo: Rabí, hace solo unos días la gente de Judea trató de apedrearte. ¿Irás allí de nuevo? Y Jesús contestó: cada día tiene 12 horas de luz. Durante el día la gente puede andar segura y puede ver porque tiene la luz de este mundo. Pero de noche se corre el peligro de tropezar porque no hay luz. Después agregó: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero ahora iré a despertarlo. Señor, dijeron sus discípulos, si se ha dormido, pronto se pondrá mejor. Ellos pensaron que Jesús había querido decir que Lázaro solo estaba dormido, pero Jesús se refería a que Lázaro había muerto. Por eso les dijo claramente: Lázaro está muerto. Y por bien de ustedes, me alegro de no haber estado allí, porque ahora ustedes van a creer de verdad. Vamos a verlo. Tomás, al que apodaban el gemelo, les dijo a los otros discípulos: vamos nosotros también y moriremos con Jesús. Cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. Betania quedaba solo a unos pocos kilómetros de Jerusalén, y mucha gente se había acercado para consolar a Marta y a María por la pérdida de su hermano. Pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora, yo sé que Dios te dará todo lo que le pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día final. Y Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Sí, Señor, le dijo ella. Siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Luego, Marta regresó a donde estaba María y a los que se lamentaban. La llamó aparte y le dijo: el maestro está aquí y quiere verte. Entonces María salió enseguida a su encuentro. Jesús todavía estaba afuera de la aldea, en el lugar donde se había encontrado con Marta. Cuando la gente que estaba en la casa consolando a María la vio salir con tanta prisa, creyeron que iba a la tumba de Lázaro a llorar. Así que la siguieron. Cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y dijo: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente lamentándose con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo pusieron?, le preguntó. Ellos le dijeron: Señor, ven a verlo. Entonces Jesús lloró.
La gente que estaba cerca dijo: miren, cuánto lo amaba. Pero otros decían: este hombre sanó a un ciego. ¿Acaso no podía impedir que Lázaro muriera? Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba. Una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Corran la piedra a un lado, les dijo Jesús. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó: Señor, ya hace 4 días que murió. Debe haber un olor espantoso. Y Jesús respondió: ¿no te dije que si crees, verás la gloria de Dios? Así que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo: Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes. Pero lo dije en voz alta, por el bien de toda la gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Entonces gritó: Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba, con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Jesús les dijo: quítenle las vendas y déjenlo ir. Al ver lo que sucedió, muchos de entre la gente que estaba con María creyeron en Jesús, pero otros se fueron a ver a los fariseos para contarles lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron al Concilio Supremo. ¿Qué vamos a hacer?, se preguntaron unos a otros. Sin duda, ese hombre realiza muchas señales milagrosas. Si lo dejamos seguir así, dentro de poco todos van a creer en él. Entonces, el ejército romano vendrá y destruirá tanto nuestro templo como nuestra nación. Caifás, quien era el sumo sacerdote en aquel tiempo, dijo: no saben de qué están hablando, no se dan cuenta de que es mejor para ustedes que muera un solo hombre por el pueblo y no que la nación entera sea destruida. No dijo eso por su propia cuenta, como sumo sacerdote en aquel tiempo. Fue guiado a profetizar que Jesús moriría por toda la nación, y no solo por esa nación, sino que también moriría para congregar y unir a todos los hijos de Dios dispersos por el mundo. Así que a partir de ese momento, los líderes judíos comenzaron a conspirar para matar a Jesús. Como resultado, Jesús detuvo su ministerio público entre la gente y salió de Jerusalén. Fue a un lugar cercano al desierto, a la aldea de Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Ya falta poco para la celebración de la Pascua judía, y mucha gente de todo el país llegó a Jerusalén varios días antes para participar en la ceremonia de purificación previa al comienzo de la Pascua. Seguían buscando a Jesús, pero mientras estaban en el templo se decían unos a otros: ¿qué les parece? No vendrá para la Pascua, ¿verdad? Mientras tanto, los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes públicamente de que cualquiera que viera a Jesús avisara enseguida para que ellos pudieran arrestarlo. Juan 11 narra uno de los milagros más impactantes del ministerio de Jesús, la resurrección de Lázaro. Él vivía en Betania, en un pequeño pueblo a unos 3 kilómetros de Jerusalén. Esta cercanía a la ciudad hace que el milagro se convierta en un acto público y decisivo que precipita los planes para arrestar a Jesús. Lázaro era hermano de Marta y María, una familia cercana a Jesús. Cuando Lázaro enferma, ellas envían un mensaje claro: el amigo que tanto amas está enfermo. Pero Jesús decide esperar 2 días más antes de ir. Y cuando llega, Lázaro ya llevaba 4 días de muerto. Este capítulo no es solo un milagro, es una escuela de fe en el tiempo del silencio. Cuando todo parece perdido, pero Dios está preparando algo glorioso. Me gustaría que marques en tu Biblia el verso 40, que dice: ¿no te dije que si crees, verás la gloria de Dios? Este verso es para alguien que se está cansando de creer. Para alguien que dice: pero Señor, pasan los años y aún no recibo respuesta. ¿No te dije que si crees, verás la gloria de Dios? Lo primero que tenemos que entender de esta lectura es que Dios no se mueve por la presión emocional, sino por su propósito eterno. Jesús no fue indiferente al dolor de Marta y de María. De hecho, hay un verso que dice: Jesús lloró
y es el versículo más corto de la Biblia. Pero él no reaccionó con prisa. Él fue en su tiempo. El retraso de Jesús no fue negligencia, fue parte de su plan divino. Cuando parece que Dios está ausente, en realidad Él está orquestando el milagro detrás del telón. No confundas el silencio de Dios con su ausencia. Y Dios no viene a poner curitas en nuestras vidas. Él viene a traer resurrección. Pero a veces para resucitar algo, primero debe morir. ¿Qué has dado por muerto? ¿Un sueño? ¿Una relación? ¿Tu fe? Si aún estás respirando, Dios no ha terminado contigo. Me sorprendió mucho el verso 27, las palabras de Marta a Jesús. Marta le dice: siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. ¿Se dieron cuenta cómo esta mujer cambió? De estar preocupada, afanada, haciendo una y mil cosas. Ahora, ella reconocía a Jesús como su Mesías, como su Salvador, como aquel enviado de Dios a este mundo. Verso 39, Jesús pide que quiten la piedra. Pudo haberla movido con una palabra, pero a veces Dios te pide a ti que quites lo que impide que su poder se manifieste. Hay piedras que se llaman rencor, hay piedras que se llaman incredulidad, hay piedras que se llaman orgullo, hay piedras que se llaman lógica humana. Dios no hará por ti lo que te corresponde a ti, pero hará lo imposible cuando tú obedeces. ¿Qué piedra tienes que remover hoy para que el milagro pueda salir a la luz? Y en el verso 44 Jesús grita: Lázaro, sal de ahí. Y él sale, pero aún con vendas. Entonces Jesús dice: desátenlo y déjenlo ir, quítenle las vendas. Y yo creo que esto es porque a esta nueva vida que Dios te está llamando a vivir, no puedes ir con tu vestidura de muerto. Esa ropa ya no te queda en esta nueva época de tu vida. Salmos 117. Alaben al Señor todas ustedes, las naciones. Todos los pueblos de la tierra, alábenlo, pues su amor inagotable por nosotros es poderoso. La fidelidad del Señor permanece para siempre. Alabado sea el Señor. Este es el capítulo más corto de toda la Biblia. Es profundamente universal. Está dirigido a todas las naciones y a todos los pueblos. Es un anuncio anticipado del Evangelio para los gentiles. Esta fue una declaración escandalosa en un tiempo donde la salvación era vista como exclusiva para el pueblo de Israel. Verso 1. Desde el principio, el plan de redención fue para toda la humanidad, no solo para Israel. ¿Y cuál debe ser el fundamento de la adoración? Su amor y su fidelidad. El amor inagotable de Dios es un amor leal, es un amor constante, es un amor que no se basa en lo que nosotros hacemos, sino en quién es Él. Y su fidelidad, que es firme, que es estable, que es eterna, no cambia con las estaciones ni con nuestras emociones. Adorar a Dios no por lo que sientes, sino porque sabes que su amor no cambia y su fidelidad no falla. Este salmo nos invita a mirar más allá de nuestra burbuja espiritual y a reconocer que el corazón de Dios late por todas las naciones. Él no hace diferencia. Él nos recuerda que la adoración es una respuesta, no una rutina. No necesitas una canción perfecta, solo un corazón sincero. En medio de un mundo que cambia, su amor sigue firme. En tiempos de crisis, su fidelidad es nuestra ancla. Proverbios capítulo 15, verso 22. Los planes fracasan por falta de consejo. Muchos consejeros traen éxito. A todo el mundo le gusta una respuesta apropiada. Es hermoso decir lo correcto en el momento oportuno. El libro de Proverbios fue escrito mayoritariamente por el rey Salomón, considerado el hombre más sabio de su tiempo. Y aquí se enfoca en dos áreas claves del liderazgo. La primera, la toma de decisiones estratégicas en el verso 22 y en el verso 23, la sabiduría para hablar con discernimiento. Ambos versículos están conectados. La sabiduría no se demuestra solo en esperar bien, sino en saber escuchar y saber hablar. Verso 22 dice: los planes fracasan por falta de consejo. Muchos consejeros traen éxito.
El término hebreo para consejo aquí implica consultar con personas sabias, experimentadas, personas que tengan el temor de Dios. No se trata de pedir opiniones al azar, sino de rodearte de personas que aporten perspectiva, experiencia y verdad a tu vida. Si la persona más sabia en la sala eres tú, estás en la sala equivocada. No tomes decisiones importantes solo guiándote por su perspectiva emocional. Busca consejo antes de avanzar, no después de fallar. Rodéate de personas que no te digan lo que quieres oír, sino lo que necesitas saber. Y el verso 23 nos dice que qué bueno es el consejo oportuno. Todos se alegran cuando se le da una respuesta adecuada. Una palabra adecuada en el momento correcto puede cambiar el ánimo, puede restaurar una relación, puede guiar una decisión. El proverbio resalta la belleza de hablar, pero hacerlo con discernimiento. A veces lo más ungido que puedes hacer es cerrar la boca hasta que el Espíritu Santo te diga que la abras. No hables solo para llenar el silencio, habla para sembrar sabiduría. Antes de opinar, pregúntate, ¿esto edifica? ¿Esto guía? ¿Esto consuela? Escoge ser una persona cuya voz da dirección y no confusión. Y así llegamos a nuestro 140K. Y ahora te invito a escuchar el testimonio de Emily desde Costa Rica. Hola Wendy, mi nombre es Emily, soy de Costa Rica y quería contarles mi testimonio. Soy creyente, creo desde que estoy pequeña en Dios, sin embargo, no había tenido una relación tan cercana con Él, una relación de amistad, una relación fuerte con Él, hasta hace poco que tuve una situación difícil con mi pareja con respecto a la parte económica, donde teníamos mucha ansiedad, muchas situaciones de ver cómo se hacía para pagar las cosas que nos dificultan y nos preocupan. Y en ese momento yo empecé a buscar más a Dios, encontré tu podcast, empecé a escucharlo todos los días. Eso fue a mediados del año pasado. Y me propuse a escuchar las promesas de este año día a día. Si me atraso, entonces me pongo al día. Y eso ha hecho que mi fe se fortalezca y le he pedido muchísimo a Dios por esa situación. Este mes del mayo, con respecto a las respuestas que vienen del cielo, se dio que pudimos tener una opción de mejorar la calidad económica. Y una de las cosas que yo pedía cuando iba a hacer ese trámite al banco era que la persona que atendiera mi trámite fuera una persona que fuera empática, que pudiera colaborarme, que me comprendiera, que me ayudara. Yo hice la solicitud en línea a un banco y seleccioné que me atendieran en la zona donde yo vivo. Y resulta que, para la gloria de Dios, la persona que recibió mi caso es una muchacha que yo conozco desde que estábamos pequeñas. Una persona que me conoce, que conozco a su familia, ella conoce a mi familia. Y ella fue la que me ayudó con el trámite. Y fue como milagroso lo que yo le solicité a Dios, se dio. Fue un proceso de varios meses haciendo solicitudes, enviando documentos, y este mes de mayo se dio. Estoy muy agradecida con Dios. Creo que es el inicio de muchas cosas que va a restablecer en mi vida de orden, y yo solo le pido que me siga brindando sabiduría para hacer las cosas bien. Y a todos le digo que crean en Él, que se unan a Él, porque Él es el único que tiene toda la verdad y Él es el dueño y el proveedor de absolutamente todo. Muchas bendiciones a todos. Querida Emily, gracias por tu testimonio. Lo que Dios hizo contigo nos recuerda que Él no solo responde a oraciones grandes, Él también está en los detalles. A veces nosotros pensamos que necesitamos solamente una aprobación, un dinero, una puerta abierta, pero Dios también prepara a la persona correcta, el momento correcto, el camino correcto. Tú sigue caminando con Él, sigue pidiéndole sabiduría a Dios, porque la provisión de Dios siempre debe venir acompañada de dirección.
Que este sea apenas el inicio de una nueva etapa de orden, de descanso y de nuevas respuestas del cielo para ti. Te quiero regalar Filipenses capítulo 4, verso 19, que dice: y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Caminar con Dios cada día nos lleva a conocerlo y a conocerlo como un amigo, a recibir su dirección para toda nuestra vida. Y siempre me escuchas agradecer a los corazones generosos íntimos de esta hermosa comunidad. Y si a ti también te bendice este podcast, tú puedes apoyar este proyecto desde mi página web. Ingresa a www.wendyneciosub.com. Quiero decirles también a todos los íntimos de Lima que voy a tener una junta. Así que si tú estás en Lima, Perú, y quieres reunirte conmigo, tengamos una junta este 6 de junio. Escríbeme para darte la dirección. Y ahora quiero agradecer a Laura Flores, muchas gracias a Adriana Gómez, a Solange Pinero y también a los del canal de YouTube, muchas gracias a Damaris Vindel y a mi querida Silvia Mora. Y también quiero darle las gracias a dos íntimas de Miami, a María Cannon y a Gloria Paquero. Y también quiero darle las gracias a Fernanda y a Carmen por estos lindos obsequios. Y a ustedes, queridos, quiero regalarles 1 Samuel capítulo 2, verso 1, que dice: mi corazón se alegra en el Señor me ha fortalecido. Y que el Señor los fortalezca en todo momento. Que sientan que Él está con ustedes, responde a sus oraciones, seca sus lágrimas y las acompaña en el proceso. Quiero que sepan que ustedes estarán en mis oraciones. Y quiero darle las gracias a todos los que me acompañan hasta aquí. Nos vemos el día de mañana con más de la palabra de Dios. Que tengan un día súper bendecido. Y no se olviden que Dios envía un ángel para que los acompañe. Shalom, shalom. Has escuchado 365 Promesas. Síguenos en Facebook e Instagram, @WendyNecioSub. Hasta la próxima. Bailan sin control, mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Promesa, promesa, promesa que salva. Oh, promesa, promesa, promesa que guía. Promesa, promesa plena en ti.